Asimismo, los mitos continúan siendo una antigua fuente de sabiduría con los que nuestros ancestros transmitían sus valores y ejemplos de vida. Los mitos en Grecia fueron uno de los principales vehículos de difusión de ideas en los que se intentaba explicar los grandes interrogantes humanos, como por ejemplo el origen del mundo, las causas de los fenómenos naturales, entre otros temas. En este contexto, los mitos griegos han ejercido una gran influencia sobre el pensamiento occidental, no solo por su riqueza temática y su relato, sino por su gran complejidad psicológica. Precisamente uno de los mitos cretenses que ha llegado hasta nuestros días es el de Teseo y el Minotauro, cuyo contenido se presta a muchas interpretaciones relacionadas con el ser humano y su desarrollo, así como la complejidad interior del mismo. Pero, ¿qué cuenta exactamente el mito de Teseo y el Minotauro? ¿Qué simbolismos y paralelismos con el hombre de hoy podemos encontrar en dicho mito? ¿Cómo está reflejada la complejidad interior del ser humano? ¿Qué aspectos de la psique y del alma humana están implícitos en el mito de Teseo y el Minotauro? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, Isaac. Yo también tenía un buen rato. Doctor, ¿cómo podemos considerar un mito? Y en concreto, ¿cómo es el mito de Teseo? Símbolos y arquetipos. ¿De qué habla en esas situaciones humanas este mito? Realmente el concepto de mito es... Hasta hace unos años, vamos a decir, hasta antes de Joseph Campbell y toda una serie de investigadores, eran considerados pues unas historias en donde los dioses y los hombres se mezclaban y bueno, les atribuía a la mayor parte de los investigadores, si no la mayoría, no todos, una fantasía de los hombres primitivos de todos los pueblos, porque en todos los pueblos ha habido mitos. Pero poco a poco el desarrollo del estudio y la investigación de ellos nos ha llevado, sobre todo, yo no quiero decir que sea el primero, pero Joseph Campbell en los Estados Unidos hizo una labor inmensa para profundizar en los mitos. Él tiene varias obras muy interesantes y nos fue llevando a la idea de que los mitos era la manera que en la antigüedad se transmitía cierta enseñanza, cierta forma de llegar al corazón de los hombres a través de estas historias fantásticas donde los dioses intervienen con los hombres para llevar a cabo ciertas proezas, ciertas actividades, o también cuando viven daños o situaciones como el caso de Edipo y etcétera, etcétera. O sea, lo que quiere decir el mito, y esto también quiero apoyar en la señora Elena Petrovna Blavatsky, tiene varias claves dentro de esa estructura aparentemente fantástica. Estas 7 claves, y así se le considera, habla no solamente la clave astrológica, la clave antropológica, la clave personal del desarrollo del individuo, sino también de la formación del cosmos. O sea, un mito nos puede dar, según el nivel y la clave utilizada, diferentes profundidades de esas verdades que eran enseñadas, obvio, aparentando una historia, como el caso de las parábolas bíblicas. Son aparentemente mensajes que llegan a cierto nivel de la población que no puede a veces comprender ciertas ideas profundas, pero que inmersos en la historia van esas verdades que hacen efecto en la psique humana. No obstante, doctor Jaulí, para conocer el mito griego de Teseo y sus similitudes con la complejidad interior del ser humano actual, vamos a saber primero el origen de este mito y en ese sentido, ¿cuál sería el origen de Teseo según la mitología griega? ¿Cómo fue fecundado? Es muy interesante porque él, como todos los héroes de la antigüedad, tuvo una relación con los dioses. Él era hijo de Etra y de Egeo. El rey Egeo, el oráculo de Delfos le indica que cuando llegue nuevamente a su reino, él estaba fuera de su reino, tuviera cuidado y preparara más o menos una condición de no tener relaciones con una mujer de inmediato. Pero de Pitreo, padre de Etrea, quería que su hija tuviera un hijo de este rey. Y entonces, cuando llegó al reino,
aparentemente emborrachó a Egeo y fecundó a Etrea. Esa es la versión histórica, pero lo que nos dice el mito es que Poseidón, estando Etrea en el templo de Atenea, la posee y la fecunda, de donde va a nacer Teseo, el hijo de un dios y de una humana. Este elemento no es algo nuevo, casi en muchos de los mitos griegos aparece, y de otros mitos no griegos, donde la intervención de los dioses generan en los humanos un nacimiento de los llamados héroes. Y eso también viene mencionado en el capítulo 4 del Génesis, cuando se dice que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra en su belleza, las tomaron, las poseyeron, y de esas relaciones nacieron los héroes, los maestros y los gigantes. Allí se habla de gigantes. Es un nacimiento, vamos a decir, divino, una mezcla humana y divina, y este es el origen, aparentemente desde el punto de vista mítico. Desde el punto de vista histórico, pues como ya te he comentado, parece que el padre de Etrea lo embauca a Egeo, y estando él borracho, pues le presenta a su hija y él tiene relaciones con ella. Pero aquí hay una mezcla. En realidad el mito que ha tenido más fuerza es en el caso de la participación de Poseidón. Hay que decir que Teseo en griego, en ese griego antiguo, significa el que funda. El que funda, sí. El que funda. Isaac, Teseo, que desde muy joven había destacado por su fuerza y su valentía, decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor sin temer los peligros que podía entrañar el viaje. Pero, ¿qué tipo de obstáculos tiene que superar Teseo en su odisea particular? Se le van a presentar varios, como a todos los grandes héroes. Si tú recuerdas el mito del Grial, cuando Parsifal tiene que salir del castillo para ir en la búsqueda del Grial, él tiene que enfrentar en ese bosque donde estaba escondido el Grial en otro castillo, tiene que enfrentar varios retos, obstáculos. O sea, ese es parte de la estructura de un ser humano. Cuando el ser humano está en su desarrollo, está empezando a tener esa edad en que tiene que enfrentar, no solamente ha resuelto la problemática de la relación con sus padres, porque se ha liberado de esos cordones umbilicales, simbólicamente, no que los deje de amar, sino que ha roto esas relaciones que le impedían salir de ese castillo. Ahora tienen que enfrentar otros peligros. Ahora el ser humano lo enfrenta en las grandes ciudades. En el caso de Teseo, se enfrenta a 4 ladrones, a 4 personajes muy interesantes: a Perifetes, a Sinis, a Exirón y a Porcustes. Los 4 tienen diferentes características. En el camino hacia el palacio de Egeo, estos retos se le presentan. El primero era un salteador de caminos que era cojo y dominaba a la perfección una enorme masa con los que mataba a la gente que se le acercaba. El segundo le llamaban el doblador de pinos. Tenía, vamos a decir, una manera muy peculiar. Amarraba a las personas de una pierna de un pino y del otro, y después los despedazaba. Y el tercero, Exirón, vamos a decir que hacía que la gente fuera a lavarse los pies al mar y después los lanzaba al mismo para que una tortuga los devorara. Y el 4, Procustes, el hermoso bandido, que así se le conoce en el mito, los colocaba en una especie de camas donde los estiraba o los encogía según lo que consideraba. Si tú analizas la simbología de cada uno de ellos, hay una relación con el ser humano. Esos son esos retos internos que nosotros tenemos que vencer. Tanto Perifetes, el primero con el mazo, ¿cuántas veces hay un aspecto de nosotros que es violento y que quiere resolver las cosas a base, vamos a decir, de destruir al oponente, de destruir aquello que queremos? El segundo, Sinis, el doblador, ese despedaza. Estos 2 primeros ladrones hablan de una parte primitiva en el ser humano, porque si queremos entender el mito de Teseo, tendríamos que entender el proceso de un largo desarrollo del alma humana en su tránsito a ser reconocido como el hijo del rey. O sea, aquí aparentemente es una historia temporal corta, pero en realidad se trata de un largo periodo, vamos a decir, si es posible hablar de ello, de varias vidas donde el ser humano va logrando varias etapas. Esto es como en los trabajos de Hércules. Si te acuerdas, cuando hablamos de ellos, de los 12 trabajos, se habla de varias encarnaciones donde se van logrando diferentes niveles de desarrollo. En este caso, Sirión, el que lanzaba a la gente al mar después de que lavaran los pies, muy interesante, engañarlos haciéndoles que se acerquen al mar y después lanzárselos donde los devoraba una tortuga. Tiene que ver mucho con el desarrollo psíquico, o sea, las tentaciones psíquicas. Y finalmente Procustes,
el que no está conforme, o sea, aquel bandido bello, era bello, atractivo, esa parte de nosotros que nunca está de acuerdo o está contenta con su apariencia, o quiere estar mejor, o quiere estar gordo, o quiere estar delgado. Esta simbología escondida en el mito nos habla de la lucha personal para poder, vamos a decir, superar estos obstáculos individuales que todos los llevamos de alguna manera u otra en largos periodos de tiempo. ¿Qué ocurrió cuando Teseo fue reconocido oficialmente como hijo y sucesor del rey Egeo? Bueno, aquí hubo varios problemas. Él entró vamos a decir, de incógnito, porque quería ver las condiciones en el palacio, sobre todo porque sabía que su padre, Egeo, se había vuelto a casar. Se volvió a casar con Medea. Si tú te acuerdas el mito de Medea y de Jasón, el del vellocino de oro. Sí. Bueno, pues Jasón la abandonó. Y Medea, hubo otro drama, no vamos a entrar a él, pero después ella se casa con Egeo. Y por supuesto, Medea tenía un hijo con Egeo, y como era hechicera, descubrió que Teseo era el hijo de Egeo y que le podía competir a su hijo la corona de este reino. Entonces lo quiso envenenar. El padre no sabía nada y vamos a decir, calumnió a Teseo sin que supiera el padre que era su hijo, diciendo que era un enemigo, que iba a hacerles daño, y cuando estaban cenando le dio un veneno para que envenenara a su hijo. Pero obvio, por intervención probablemente de los dioses, sobre todo de Poseidón, no fue envenenado y Egeo vio la espada del hijo. O sea, esto tendríamos que remontarnos al momento en que nace Teseo. Años antes, cuando Egeo le pide a Etrea que se lleve a su hijo porque los Palátidas, que eran sus hermanos, sobrinos hermanos, también ambicionaban la corona y si veían a su hijo ahí de por medio, pues podrían matarlo. Puso bajo una roca la espada, las sandalias del que era el hijo cuando era muy pequeño él. Esto significaba que cuando estuviera en la edad varonil, él volvería y podría mover la roca y recuperar aquellos objetos que eran suyos. Ya Teseo los había recuperado. Es muy interesante, mira, mueve la roca. La roca es la base de nuestra estructura, de nuestro desarrollo. En el Egipto antiguo, cuando llegaba el periodo de verificación de los faraones de sus reinados, movían el gran pilar de Osiris. En este caso es la gran roca que nos mueve, es nuestro pilar personal. Ya estamos en el momento de nuestro desarrollo. Segundo, la espada. La espada tiene que ver con la lucha por la verdad, por la justicia, nuestras habilidades para cortar la mentira, ¿no? Es como en Excalibur, se parece mucho a ese simbolismo. Y las sandalias es el movimiento, la capacidad de movernos, de llevar a cabo las obras, aquellos objetivos. Entonces, estando Teseo en el palacio, su padre se da cuenta que trae la espada y lo reconoce como su hijo y le retira la copa. En ese momento el padre se da cuenta que Medea había urdido todo y ella huye con el hijo para escapar a Egeo. Mientras, previo a esto, habían sometido a Teseo a que enfrentara el toro del maratón. Teseo lo había vencido. O sea, todo esto ya pasa después de ese evento. Todo esto son pruebas que el héroe, o sea, que nuestra parte superior tiene que superar para poder llegar a ser reconocido por el rey. El rey significa nuestra parte más elevada. Egeo representa aquí nuestro yo divino, que siempre espera que su hijo retorne. Si te acuerdas tú de la parábola del hijo pródigo, recordarás que cuando el hijo pródigo se va y le dan su herencia y después cuando todo se lo gasta y está en la pobreza y regresa, el padre lo vuelve a recibir y le hace una gran fiesta. Hay una simbología muy parecida. Nuestra alma, nuestro ser que vuelve a nuestro verdadero hogar, al lugar donde hemos partido, a ese lugar superior divino que todos los seres humanos deberíamos reconocer como nuestro verdadero hogar y no la estructura del ego personal, la personalidad en su mundo lleno de obstáculos, de luchas, que todos nos van formando, es cierto, nos van dando lecciones, pero al final tenemos que volver a casa. No obstante, ¿cómo se enfrenta Teseo al monstruo Minotauro? El monstruo Minotauro está en el centro, vamos a decirlo así, está escondido en el laberinto. Los laberintos siempre han tenido una simbología iniciática desde la antigüedad. O sea, el laberinto es una especie de mapa de lo intrincado de nuestra lucha por salir adelante y liberarnos de esa confusión interior. Aquí aparece el laberinto como el inconsciente profundo de todo ser humano y en donde habitan seres de todo tipo.
pero también hay seres oscuros. El Minotauro tiene que ver mucho con esa oscuridad. Si se analiza la historia del Minotauro, aunque no entremos a los detalles, vamos a decir que el Minotauro, hijo de Pasífae, tú sabes bien que engendra al Minotauro cuando se enamora de un gran toro, un toro blanco, que el rey de Creta primero le había pedido a Poseidón que le diera una ofrenda para dárselo a él, una ofrenda bellísima, y sale del mar un bellísimo toro, un toro blanco, que el rey de Creta tiene en su palacio, pero él primero que lo debía sacrificar, después no lo quiere sacrificar, le parece tan bello que no lo quiere devolver a quien le pertenecía, que era Poseidón. Entonces ahí hay una maldición. Pasífae se enamora del toro, difícil de entenderlo, pero en este caso así ocurre, en el mito, es un mito. Y entonces manda a construir un toro de madera, donde ella se mete y por supuesto el toro, el gran toro blanco, la fecunda. De ese amor perverso, de ese injusto y amor reprimido oculto en el inconsciente del laberinto, nace el Minotauro. Es lo que significa ese Minotauro, ese secreto perverso que muchas veces algunas personas, yo no digo que no los tengamos todos secretos, pero hay algunos que son muy poderosos y nos carcomen. Esos grandes secretos se deben comunicar. Aquí aparece ese amor perverso, pero puede ser muchas cosas que a veces llevamos a cabo y que no queremos revelar sin darnos cuenta que nos está destruyendo, porque lamentablemente le tenían que sacrificar a este Minotauro cada año 12 jóvenes, 6 jovencitos y 6 jovencitas. Lo único que hacían era nomás calmar esa parte, pero no la destruían y la volvían muy poderosa. Y además esos jóvenes significan la parte nuestra de nuestro desarrollo, o sea, nuestro futuro. Lo sacrificábamos por mantener ese secreto o mantener esos secretos dentro de nosotros. Ese simbolismo es muy rico y aquí Ariadna, que se enamora ella de Teseo, le dice: yo te ayudo para sacarlo. En esta parte, Ariadna es una parte de nuestra alma que tiende ese hilo, el hilo de la reflexión, de la mente, ¿no? De la mente iluminada por lo superior para poder vencer a ese secreto profundo. Entonces él amarra el hilo a la entrada y él se lo amarra en un tobillo y puede entrar y matar al Minotauro a puñetazos. Lo destruye de frente. Entonces así se puede vencer esos grandes misterios o esos grandes secretos personales, enfrentándolos, no ocultándolos ni reprimiéndolos porque se vuelven peor. Entonces Ariadna, cuando él lo vence, puede salir del laberinto, puede salir de esa profundidad que todos llevamos gracias a la ayuda del alma. Aquí la simbología es muy rica. Y es obvio que después regresan de Creta a Atenas, Teseo y Ariadna y todos los que lo acompañaron. Lamentablemente su padre Egeo lo esperaba en uno de los peñascos de las playas de Atenas, ahí por Palos, y cuando ve venir las naves, pensando que le había dicho a su hijo, si tus velas son blancas, quiere decir que has triunfado, y si son negras, quiere decir que no lograste y que has muerto. Como no cambia el color de las velas, porque se le olvida, el padre se suicida. Por eso al mar se le ha llamado también el mar Egeo, en honor al rey que se suicida al pensar que su hijo había sucumbido. Bueno, ese es el mito en general. Si lo podemos analizar, es la lucha de todo ser humano, de toda alma humana, por superar esa oscuridad que a todos nos tiene aprisionados. Porque todo lo que hace Teseo es prepararse para enfrentar al Minotauro. Todas esas pruebas de esos ladrones, las luchas con la esposa Medea, la esposa de su padre, todos esos obstáculos, Pedro, son formas de darnos lecciones para volvernos más fuertes, para enfrentar la oscuridad que algún día, como nos decía Dante Alighieri, nadie puede llegar al paraíso si no pasa por su infierno. Tenemos que pasar por esa parte para fortalecernos, para descubrir lo que está escondido, para reconocerlo. No se trata de publicarlo, se trata de que nosotros nos demos cuenta de todo eso que está en nosotros y eso nos libera. Al llegar a Creta, la princesa Ariadna se enamoró de él y propuso a Teseo ayudarlo a derrotar el Minotauro, a cambio de que se la llevara con él de vuelta a Atenas y la convirtiera en su esposa. Pero, ¿qué representa ese hilo de la princesa Ariadna que presta a Teseo para que éste no se pierda en el interior del laberinto? Bien, pues como bien indica nuestro invitado, el hilo de Ariadna pudo guiar a Teseo hasta el Minotauro. La razón es la capacidad que tenemos para guiarnos en la vida, y a diferencia del laberinto que solo tiene un centro y una sola senda para seguir, ver que la vida tiene muchos caminos y destinos, o sea que no tenemos por qué aferrarnos a un solo sendero, sino podemos encontrar multitud de puertas que nos llevan a lo mejor al mismo punto pero con otros matices. Refiriéndonos, por ejemplo, ¿qué simboliza el monstruo del Minotauro? Pues el Minotauro representa, entiendo yo, Isaac, todo lo negativo, como bien decías, que tiene un ser humano, sus deseos irracionales, sus crímenes y sus peores vicios.
El minotauro permanece cautivo, nadie lo ve ni lo oye, como nuestra sombra, que apenas llega a la conciencia como una leve sospecha de su existencia. El minotauro es medio humano, medio toro y se alimenta de jóvenes que le sacrifican, ¿no? Bueno, nuestros miedos también estarían ahí dentro, ¿no? Serían nuestro propio minotauro, ¿no? En realidad el minotauro tiene una gradación muy interesante de aspectos nuestros, que van desde los más simples, aparentemente, hasta los más complejos. Pero no lo podemos enfrentar si no somos fuertes. ¿Cuántas personas, yo conozco por mi propia profesión, gente que ha querido introducirse? Yo tuve apenas una paciente, una chica que había estado excursionando en temas de liberar su inconsciente, de limpiarlo, o sea, por métodos aparentemente meditaciones, a ciertos trabajos que le sugirieron, y de llevar una vida, entre comillas, plácida y calmada. De repente los miedos la aterrorizaban y no le dejaban vivir. ¿Qué ocurre en estos casos? En primer lugar, improvisó esta persona. O sea, no estamos para improvisar cuando vamos a nuestras profundidades. Tenemos que fortalecernos. Si nos fortalecemos, podemos acceder gradualmente a ese minotauro. No es cuestión de lanzarnos y tratar de limpiar esa podredumbre que existe en nuestra propia profundidad, en nuestro propio infierno. Es cuestión de llevar la luz y iluminar aquello que, como el Dante, cuando hace ese viaje por el infierno, va viendo las diferentes características del mismo. Pero para eso debemos ser fuertes, profundos, o sea, tener la fortaleza, y eso nos los dan los obstáculos que vamos viviendo cada día. Es lo que le llaman en la India el sendero gradual. Si cada persona, trabajando con su propio ser y dándose cuenta de las actividades que desarrolla cada día, las dedicara a su ser divino, o sea, a su Cristo interior, a su Buda, a su Krishna interior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haga, sea positivo o negativo, se lo dedique a esa parte, que no engorde más su personalidad. Si esa dedicación la hace constantemente, poco a poco su personalidad pierde esa fuerza y puede irse fortaleciendo para que cuando llegue el momento de esas grandes pruebas, de entrar a ver al minotauro, el alma esté en disposición, ahora sí, de echarle un cable, dándole ese ovillo para que pueda él entrar y no perderse, porque esas profundidades nos pueden perder. Ahora le llamamos perdernos la locura. La esquizofrenia es una forma de perderte. ¿Cuántos utilizando drogas, utilizando métodos artificiales para ir rápido y cuántos no han vuelto? Y después pues son pacientes o personas que tienen que ser atendidas por patologías muy complicadas. No se está prohibiendo, pero hay que ser inteligente. Hay que darnos cuenta que el mayor reto que todos tenemos es ir hacia nosotros mismos, conquistarnos a nosotros. Es la más grande batalla que tenemos que enfrentar algún día. Dices hacernos pequeños, reducir nuestra personalidad un poquito, no ser un poco tan soberbios. Eso es muy complicado. Y más para los tiempos que corren. Sí. Claro, la vanidad está ahí. ¿Quién no es un tanto vanidoso, no? Hombre, ¿a quién no le gusta que le den en la espalda una palmadita de agradecimiento? Por muy poco que sea, pero la vanidad es parte de nuestra complejidad como seres humanos, ¿no? Claro, el que llegue un momento a que nos desborde, eso es el problema, ¿no? Evacuar la mente, dejarla vacía, voy a limpiar mi mente de cosas oscuras que me causan pavor, que me causan daño, que me causan miedo, evacuar la mente para que entren cosas buenas, ¿eh? Como diría aquel viejo maestro, ¿no? Tienes que vaciar la taza de té para que entre café. Sí. Hay que vaciar la taza para que entren cosas y savia nueva. Pero somos capaces nosotros de hacer ese tipo de cosas. Nos miramos en el espejo y de verdad cuando vemos a ese soberbio, a esa vanidosa y vanidoso que refleja, somos conscientes de que no queremos ser lo que refleja o queremos ir con ese imperativo, ¿verdad? Con ese talante, erguidos, ¿no? Como aquí estoy yo porque he venido. Es complicadísimo bajarse a los infiernos. Yo sí creo, yo no digo que nos vamos a convertir en santos o en gurúes, no, estamos hablando de seres humanos que gradualmente, cada quien a su propio paso, puede ir dando esos pequeños, vamos a decir redundando, pasos en su crecimiento. No se trata de correr. En este proceso es lento, pero es más seguro ir lento que ir corriendo. El Dalai Lama decía, vigila tus pensamientos 3 veces al día. Obsérvalos. Él decía, mínimo que sean superfluos, neutros, pero no que sean oscuros. Ya que no puedas tener todo el tiempo pensamientos virtuosos, por lo menos ten pensamientos neutros. Y dice, eso ya es una gran ventaja. Porque las vibraciones de esa energía, de ese pensamiento, no van a repercutir ni se van a instalar en tu psique. Cada vez que tú sostienes un pensamiento, vamos a decir tristeza, minuto y medio, así en tu psique, tus defensas bajan 30%.
Entonces, si fisiológicamente nos demuestra la ciencia que los pensamientos tienen un gran poder psicosomático, pues lo que están diciendo estos personajes de las diferentes tradiciones y los mitos es que está en nuestras manos convertirnos en lo que verdaderamente somos. No que alguien venga a hacerlo, no, nos pueden ayudar las demás, los libros nos pueden inspirar, pero al final estamos solos para hacer el trabajo. No hay otra. Por ejemplo, todo lo que en este programa se hace, para mí me parece tan importante porque inspiras a mucha gente, se le inspira a que dé un paso, aunque sea pequeño, a ser mejor. Esa es la labor, que seamos mejores para que este mundo mejore. No hay otra solución. Ya viendo el mundo como está, la solución no está ni en apoyar a un personaje que puede ser muy importante, pero en realidad pues todos tenemos nuestro lado sombrío. Lo que ahora debe prevalecer es que todos, haciendo un pequeño esfuerzo, vamos dando un empujón a la vida en esta sociedad y en toda la humanidad para ser mejor. No hay otra solución y eso lo ha mostrado, no sé, la historia. Las soluciones nunca han estado a base de solamente de un héroe. El héroe somos todos. Teseo somos tú, yo y todos. El héroe es llegar a final de mes, ¿verdad? El héroe es poder mantener la familia, la pues casa, dar de comer a nuestros hijos. Y todo es importante. Y esos son los verdaderos héroes, ¿verdad? Sí, los héroes son los abuelos de hoy que ayudan a sus hijos porque se han quedado en el paro. Los héroes son los hijos incomprendidos que aguantan carros y carretes porque los papás no han sabido mimarlos ni darles un cariño. Pero al margen de todas esas cosas, ¿cómo se llega a ser héroe sin egoísmos, Isaac? Me explico. Somos 47 millones de españoles, 22 activos, ¿verdad? Más menos. Bueno, hay un paro tremendo en España, pero con un euro al mes, que no es nada, esos 22 millones de personas se convierten en 22 millones de euros. Sí. Que para ayudar a la gente que está desahuciada o que no pueden pagar las hipotecas, al menos durante un cierto tiempo, seguro que llegaría. Sí. Si todos diéramos un euro al mes. Un euro al mes. No sé si cambiaremos al mundo, pero al menos lo vamos a intentar, Isaac. Eso es lo que me decía uno de los maestros de sabiduría. Inténtenlo. Lo intentamos, Pedro, cada día, como podamos, pero hay que hacerlo. Como podamos. Isaac, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias por tu invitación y que siga todo adelante, que este programa, pues como te digo, inspira a mucha gente y que, bueno, sabes que cuentas conmigo cuando tú lo desees. Es un placer hablar contigo y tenerte como amigo, Isaac, gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias.